Mi estimado hermano, Dios les bendiga. Espero que todos estén bien. Estamos aquí otra vez con una sesión con mi hermano Marco Castro y con mi hermano Roger Campos. Estamos hablando de temas que tratan específicamente teológicas para la mejoría de su capacidad como pastor, líder, de hacer un buen maestro o un buen investigador de las Escrituras. Y hoy vamos a tocar un tema que se llama la teología bíblica. Ok, hermanos, voy a empezar con qué es la teología bíblica. Sencillamente dice, es una disciplina que afirma la unidad teológica del Viejo y Nuevo Testamento. También se reconoce la diversidad de los libros bíblicos en términos de contenido, género y procedencia. Al afirmar la naturaleza divina inspirada de toda la Biblia, la disciplina de la teología bíblica intenta explicar cómo esta teología bíblica se transmite. Una cosa que hemos hablado ahí sobre esas sesiones de teología que son tan importantes y hemos estado hablando en general y hoy nos toca en esta sesión sobre la teología bíblica. La teología bíblica, como hemos leído de esa definición, realmente nos pone en una posición donde tenemos que ser fiel a la lectura de toda la Biblia, como dijo Pablo en los Hechos capítulo 17, cuando él no fallaba en ninguna forma de compartir las Escrituras en su forma completa. En vez de ir fragmentando o separando un verso de otro, él era fiel al mensaje principal, el mensaje histórico, el mensaje espiritual de las Escrituras. La razón por la cual estamos compartiendo sobre ese tema de la teología bíblica es de ayudarnos a nosotros en ese peregrinaje de ser fiel al texto bíblico en el contexto que está escrito y dar el lugar a la palabra de Dios que realmente puede dar beneficio al pastor, al maestro, al teólogo, de utilizar la teología bíblica como un instrumento y evitar ciertos peligros y también aprovechar de su bendición. Entonces, voy a preguntarles a ustedes, empezar con Marco. ¿Cuáles son algunos o cuál es errores que se pueden cometer el pastor o maestro o misionero, teólogo, por no utilizar la teología bíblica? Si la teología bíblica trata con el mensaje global, integral de las Escrituras, por no reconocer la importancia de la teología bíblica, ¿qué error o peligro puede cometer un cristiano, un pastor, un maestro? ¿Qué piensas, Marco? Bueno, vuelvo un poquito más atrás porque podríamos decir que nosotros no haríamos nada con el Nuevo Testamento sin el Antiguo Testamento. Y no haríamos nada sin el Antiguo Testamento, con el Antiguo Testamento sin el Nuevo Testamento. Es uno es complementario o complemento del otro. Y eso es lo más lindo de todo, ¿verdad? Y el mismo Pedro nos dice ahí en 2 de Pedro 1, 19, 20 al 21, dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos como antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo, dice primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Qué lindo, ¿verdad? Tenemos esta palabra que es segura. Y lógicamente, nosotros, si no la leemos bajo ese concepto antiguo y Nuevo Testamento, siguiendo ese hilo, podemos caer en varios errores. Y yo creo que de hecho hemos cometido errores, y ahí me meto yo, ¿verdad? Hemos cometido errores aislando un texto, ya sea del contexto antiguo testamentario, ¿verdad? Y lo hemos aislado, ¿verdad? Y no hemos entendido bien.
Por eso es importantísimo que nosotros lo leamos de una manera completa, Antiguo y Nuevo Testamento. Se puede desviar el énfasis principal de las Escrituras, que va desde Génesis hasta Apocalipsis. Hay un hilo, ¿verdad? Y casi en todos los temas. Yo me acuerdo hablando nosotros de leproso, ¿verdad? Al principio cometíamos muchos errores y hay todo un contexto atrás que tenemos que entender para hablar en el Nuevo Testamento del leproso, de la lepra. Importante, ¿verdad? Muy importante. Entonces podemos cometer ese error de fraccionar los temas y no seguir el hilo que realmente sigue la Escritura. Me acuerdo de Lucas y quiero también leerlo. Entonces él le dijo, Lucas 24, 25 al 27, entonces él le dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. El 26, no era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria. Y 27, ¿verdad? Que es el clave. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Qué lindo. Qué bueno. Hay una secuencia, un hilo, que no podemos nosotros cortarlo pensando que es el Antiguo Testamento aparte, separado, o el Nuevo Testamento, que se ha hecho. Que se ha hecho, ¿verdad? No podemos nosotros. Algunos han dicho, es que el Antiguo Testamento ya no tiene vigencia. Y esa es una gran mentira. Completamente. Nosotros tenemos el apoyo del Antiguo Testamento. No podríamos trabajar el Nuevo Testamento sin el Antiguo Testamento. Pero no podríamos trabajar el Antiguo Testamento sin el Nuevo Testamento. Sí, es que hay que tener un precedente. Hay una herejía del segundo o tercer siglo de un hombre que se llama Marciano, que hablaba sobre la importancia de solo el Dios del Nuevo y que el Dios del Antiguo era un Dios muy distinto, separado del Nuevo. Entonces él empezó a decir que las cuestiones del Antiguo Testamento eran como de juicio y de ira y de la ley, y después entró al Nuevo Testamento y formó una herejía tremenda en la iglesia. Todavía existe hoy en día sus influencias. Sí. Entonces es importante de reconocer las escrituras como las escrituras, como la Biblia. La Biblia sin uno o el otro lado, Antiguo Un todo. no es la Biblia. Entonces Un todo, ¿verdad? tenemos que tener... Muy particularmente me ha gustado siempre que ahí se menciona mucho en la definición propiamente que leíste al inicio, se dice mucho de contenido, género y procedencia de cada uno de los libros. Y uno se pone a ver, digamos, en cuanto a contenido, cómo Dios usa más de 40 escritores de 3 continentes, de diversos estilos y contextos y todo el asunto. Algunos reyes, otros trabajadores, pescadores, en fin, una serie de personas para inspirarlos y entregarnos lo que hoy tenemos como el canon de las escrituras. Pero este canon de las escrituras, a su vez, tiene una coherencia en sí mismo de cada uno de los autores, aunque sean diversas personas y personalidades y diversos, ¿cómo podríamos decir? De diversas culturas, por decirlo así, o de diversas formas de cultura que tenían cada uno de ellos. Sin embargo, cada uno con su aportación para dar esa coherencia dentro de todo lo que es la línea de las escrituras, ¿verdad? Entonces ahí es donde vemos que el hecho de tomar todo el consejo nos ayuda para jamás desviarnos del enfoque principal que ellas mismas tienen, que es coherente, todo un solo hilo conductor. Yo creo que es interesante porque desde un punto de vista de literatura, no hay ningún libro, ningún documento que tiene la presencia y la constancia racional, la coherencia que tiene la Biblia. Totalmente. Y es algo interesante que los cristianos aún no hemos pensado tanto en que este libro, claro, es inspirado, sin errores, etc., pero en cuanto a su eficacia o potencia literaria, no hay ninguno que puede comparar a las escrituras como una obra de literatura. Totalmente. Claro, no es esto únicamente, pero es literatura y es lo máximo. Y es interesante porque vos utilizaste una palabra, la coherencia. La teología
una de las posiciones de la teología cristiana es que tiene que ser coherente. Coherente. No puede tener sus momentos intelectuales perpendiculares. Ujú. Puede ser que haya apariencias de Contradicción. O corrección dificultades. o dificultades, pero eso es otra cosa. Es otra cosa. Totalmente de que no haya coherencia. Es tan importante y yo creo que es algo que tenemos que enfatizar. Jeff, tal vez, Ya. no sé si Ya. pueda. Claro. Me acuerdo de que al principio, cuando comencé, había un libro, yo creo que todavía lo hay, sin hablar algunas cosas, ¿verdad?, que están fuera de foco, pero se llamaba Panorama de la Biblia y traía la redención, la línea sanguínea, desde el libro de Génesis, ¿verdad? Lo seguía hasta el libro de Apocalipsis prácticamente, y uno lo podía. Yo me acuerdo que yo comencé a colorearlo y a ver los versículos y estudiar todo esto, ¿verdad? Y que eso es exactamente esa teología histórica, que no está fundamentada solo en un testamento, sino es uno con el otro. Correcto. Cristo es el tema de cada libro, Claro. Totalmente. de cada documento. Claro. Y es inevitable, sí. Y eso es lo lindo de la teología bíblica, es que nos ayuda como pastores, maestros, misioneros, teólogos, de mantener una línea segura, contextual, coherente, que una línea que no anda abusando normas o reglas de la literatura o de la lectura. Entonces es una ayuda. Entonces la literatura o la teología bíblica es algo muy importante, es una herramienta muy buena. Número 2, le voy a dar el número 2 a mi estimado Roger. ¿Cuál es el énfasis de la teología? Y hemos hablado de eso en cuanto una palabra que resumen. Que abarque todo. ¿Qué ¿no? es? Bueno, pues básicamente yo pienso que el énfasis de la teología bíblica, y lo hemos hablado en algunas otras oportunidades, es la redención, ¿verdad? Que está el hilo de la sangre del Cordero ahí desde el Génesis hasta Apocalipsis, donde se pagó el precio de nuestra liberación, ¿verdad? Y eso lo podemos ver desde Génesis y pasando por todos los libros del Pentateuco, y si seguimos por los históricos y si vamos a los libros poéticos, en fin, el tema va de alguna manera como un hilo donde lo vamos viendo en cada uno de los libros hasta llegar, qué sé yo, al Nuevo Testamento, ¿verdad? Que es la parte más sólida donde se expresa ya y se cristaliza lo que solamente se veía como un asomo, ¿verdad? Claro. Pero sí, es totalmente, ese es el énfasis específico que tiene pues toda la teología bíblica, buscar ese hilo conductor que es la redención de la humanidad en Cristo Jesús. Nosotros hablamos más temprano en nuestra sesión antes de empezar de filmar del el famoso Spurgeon, el predicador de Inglaterra de los años 1800 por ahí, que asistía a su tabernáculo ahí en Londres, unos 15, 20 mil personas para escuchar el maestro pastor. ¿Vos recordás lo que él dijo sobre los mensajes que él estaba compartiendo? Más temprano hablando de eso, de no importa el tema que él estaba comunicándose. ¿Qué dijo él? Marco, recuerda que él dijo que volvemos a... Sí, me parece que una de las cosas que oí acerca de él, muy importantes, es aquel mensaje. Le dijeron cuál es el mejor mensaje. Y dijeron, aquel que después de predicar deja un sabor a Cristo. A Cristo, ¿verdad? Ese es uno de los mensajes, ¿verdad? Y es que eso es lo que vemos a través de las Escrituras. Esa redención, esa muerte de Jesús a través de la Escritura, con la cual vino a salvar al género humano. Que esa es la secuencia que se sigue desde el Nuevo hasta el Antiguo Testamento. Aún en Génesis, con las túnicas de pieles que le hizo el Señor, después de quitarles los delantales de hojas que ellos habían hecho, la túnica de piel estaba visualizando el sacrificio de Cristo y el derramamiento de sangre, porque sin él no hay redención de pecados. No, exactamente. Él recuerda que él estaba, él muy ágil y bien preparado académicamente, intelectualmente. Otros también teólogos, los buenos, que siempre reconocen que la teología es una herramienta
para entender y conocer a Dios por medio de Cristo Jesús, las Escrituras, para poder articular ese gran mensaje de redención de Génesis hasta Apocalipsis. Amén. Entonces, donde él andaba por las Escrituras, él siempre decía que cuando ya voy terminando o durante el mensaje que tengo que dar, siempre estoy volviendo la atención a la cruz. A la cruz. Y eso es lo que realmente la teología bíblica nos ayuda en cuanto a los que están estudiando temas, porque estudiar las Escrituras temáticamente está bien, siempre y cuando que no abusemos. Exacto. Ese es el problema con todos los estudios que utilicemos, que hay una tendencia en nosotros de ir más allá de los límites por lo cual está hecho cierta herramienta. Hermanos, Dios les bendiga. Gracias por compartir con nosotros. Un abrazo. Amén.